Shabbat Shalom para todos. Un saludo especial para todos los que están en este día reunidos en Shabbat. Abrazos para todos. Estamos felices de poder estar con ustedes otra vez. Siempre es bueno estar en comunión y gracias al Abba que nos permite este medio para poder realizarlo. Así es que siempre será para nosotros una alegría poder compartir la Torah de nuestro Abba. Damos gracias a Yahweh siempre, siempre, siempre por la oportunidad que nos permite, ¿no?, de poder estar frente a ti ahora para compartir lo que de gracia hemos recibido, ¿vale? Así es que mucho, mucho ánimo a todos, a todos, a todos, pues el tiempo arrecia. Cada día que pasa estamos más cerca del regreso de nuestro Adón. Cada día que pasa estamos mucho más cerca del cumplimiento profético y del rescate de nuestras vidas. Y obviamente si eso ocurre, bueno, estamos ante la inminente aparición del Sin Torah que menciona la Escritura. Pero más dicha y gozo hay sobre nosotros de que se cumpla la promesa de nuestro Adón Yahshua, de que vendrá por su remanente fiel, que es Filadelfia, del cual por la emuná en Yahshua y la obediencia a su Torah nos sentimos parte de ella. Y esperamos que tú también, y de ahí a que te animemos a que obedezcas sus mandamientos, todos los misbot del Abacados Yahweh en su Torah, y que están vigentes a través de Yahshua, para que seamos parte de ese hermoso, hermoso evento, ¿vale? Así es que siéntanse parte de todos, de toda esta hermosa cajal que la Escritura menciona y llama como Filadelfia. Hemos estado compartiendo varios estudios en relación a los matrimonios. Pronto vamos a subir la serie número 4. Estamos preparando la serie número 5, que tiene que ver con preguntas y respuestas. Pues aunque tengamos toda esta información a la mano, aún surgen dudas que de pronto requieren un poco más de pragmatismo en la respuesta, es decir, directo y al grano. Muchas personas de pronto hacen preguntas que ya están contestadas en los estudios, pero quizás por la forma o el contenido no se percibe como ellos quisieran, y para ello es necesario quizás una respuesta más directa y más frontal, obviamente sin caer en ningún tipo de susceptibilidades, ¿no?, para no herir ninguna de ellas en relación a los matrimonios y todo lo que implica ello. Entonces, tenemos preparado ya la serie número 4 y vamos a subir posteriormente la 5, que es preguntas y respuestas. A menudo cuando uno dice, los que tengan preguntas acerca de lo que es el matrimonio, lo que es la intimidad, lo que es la sexualidad, qué hacer, qué no hacer, y uno deja abierta la puerta para que la gente pregunte. Y bueno, siempre decimos que sea por inbox. Así trabajamos en nuestro blog. Hay gente que de pronto se molesta porque borramos algún comentario y es porque siempre decimos por inbox, ¿vale? Y mayormente si aquellas personas que hacen este tipo de preguntas en sus Facebook o perfiles no aparece nadie, no hay ni una foto, nada, solo un nombre. No reacciono así. Y sí respondemos a todos los que nos hacen las preguntas por inbox. Pero referente a esto, cuando hacemos el hincapié para que hagan preguntas, a menudo la gente se retiene y se reprime. Y debe ser, me imagino, por vergüenza, por pudor de hacer algo, de preguntar algo que quizás lo salude personalmente. La idea es que se despojen de estos prejuicios, pues la idea es salir de errores para que podamos corregir, ¿vale? Así que si te vas a poner pudoroso a estas alturas o pudorosa a estas alturas para seguir viviendo en un error, bueno, estás mal. Y la idea no es indagar en la intimidad de nadie, sobre todo en el tema matrimonial, pero sí exponer las respuestas que la Torah sí dice, ¿vale? Para que todos podamos tener una visión clara de cómo debemos conducirnos en la vida, sobre todo si alguien es esposo y es esposa o es padre o madre, ¿vale? Así que siéntanse la libertad de hacer las preguntas que necesitan ser respondidas en sus corazones, ¿vale? Y lo hacen por inbox.
Y obviamente vamos a añadir esas preguntas también de modo genérico para que este último estudio sea bastante contundente y podamos abarcar la mayor cantidad de interrogantes que alguno de ustedes pueda tener. ¿Ok? Hemos estado también compartiendo varios mensajes de ánimo a la Cajal, varios mensajes con énfasis profético y otros derechamente proféticos de cosas que Yahweh nos ha mostrado y nos ha guiado de lo que ocurrirá en nuestro país y de lo que está ocurriendo obviamente en Israel, que es el detonante profético a nivel mundial. Para que visites nuestro blog, ¿no? blogspot.com, Jimprofet, y puedas así revisar todos los estudios que hemos subido y todos los mensajes proféticos al respecto, que también están en nuestro perfil, ¿no? Hago el hincapié para que nadie se quede como en la nebulosa de nadie me dijo, yo no sé nada, y Yahweh ha estado hablando. Habló hace más de 2000 años, registró todo eso en un libro tremendo que es su Torah, y que aún muchos ignoran, ¿vale? Además a eso nos ha instruido para que hagamos estudios y los compartamos con todo aquel que los quiera leer, mayormente a su cajal, y aún así la ignorancia persiste. Entonces no es un tema de Yahweh, no es un tema de que no exista el recurso, no es un tema de que esté siendo reprimida, pues por gracia de Yahshua eso aún no ocurre, pero ocurrirá. Entonces está a la disposición de todos el saber y conocer de nuestro Padre Yahweh. Y gracias a Abba tenemos hoy la maravillosa bendición de contar con traducciones actualizadas de la Torá acerca de su origen. Por lo tanto, el error es mínimo, ¿vale? Así es que hagan uso de lo que Yahweh ha puesto a su disposición, ¿vale? Un abrazo para todos. Voy a dejar con ustedes a mi bella esposa, quien también los va a saludar. Shabbat Shalom a todos, que nuestro Abba Yahweh los inunde de su amor, de su bondad en este nuevo Shabbat que Él nos permite celebrar junto a ustedes la intimidad de su hogar. Qué bendición que podamos todavía aún salir a través de estos medios que son las redes sociales y que podamos compartir todavía la Torah de nuestro Abba y poder seguir saliendo del error, que esa es la idea, seguir depurando nuestra vida, seguir limpiándonos de toda esa levadura que traíamos del cristianismo y cada día ser purificados, ser limpiados nuestros labios en labios puros, que solamente podamos mencionar los nombres Kadosh de nuestro Elohe, el único Elohe verdadero que es Yahweh, y su hijo Yahshua, a quien honramos con todo nuestro corazón y que esperamos también su regreso, su rescate, porque Él prometió que nos iba a rescatar y nosotros creemos a su promesa. Y por eso nos preparamos, por eso estamos alertas, vigilantes, cumpliendo el mandato que Él nos dejó, que estuviéramos observando, mirando la higuera. Dice que cuando sus hojas brotan, es señal de que el verano está cerca y debemos entender y comprender que lo que ha sido anunciado por nuestro Mashiach está en pleno cumplimiento. Son dolores de parto, son principios de dolor. Todo lo que está escrito en la Torá tiene cumplimiento porque dice la Dabar de Yahweh que su palabra no vuelve vacía, que se va a acercar la hierba, se va a marchitar la flor, pero su palabra permanecerá para siempre y esta se va a cumplir. No tenga el regreso de su Mashiach por tardanza. Hay muchos que lo tienen por tardanza porque las cosas no han ocurrido, porque hace mucho tiempo que se viene anunciando el rescate, el regreso, erróneamente el rapto, como lo anunciábamos en el cristianismo, que no es un rapto secreto, es un rescate a su remanente fiel. Y los que no sean parte de ese rescate tendrán una segunda oportunidad, que es en gran tribulación. Por eso nuestro Abba nos ha dado esta maravillosa oportunidad de conocer su verdad a tiempo. Aún hay tiempo, pero prontamente la puerta que es Yahshua, es la única puerta que tenemos para entrar, que es Yahshua, se cerrará muy pronto. Muy pronto esta puerta se va a cerrar.
Es por eso que obedecemos a nuestro Abba. Y si Él no nos dice que no anunciemos esta verdad todavía y que sigamos anunciándola, es porque el Abba tiene rajem de usted, tiene rajem de nosotros y Él desea que ninguno se pierda, sino que todos alcancen esta maravillosa bondad que es su Hijo Yahshua, que es Yahshua, el único intermedio entre nosotros y nuestro Elohe. Es la salvación, dice que su nombre significa la salvación de Yahweh. Les deseo que tengan un lindo Shabbat, que nuestro Adón Yahshua los abrace, los inunde con su maravilloso Ahava, su amor, y que nuestro Abba otorgue shalom en sus vidas y en sus familias. Les bendigo, shalom, shalom. Así es, vayan estas palabras de ánimo a todos los hermanos en la Cajal de Yahshua a nivel mundial, donde haya un renacido en Yahshua, que sea bendecido por nuestro Adón y obviamente por nuestro Padre Yahweh, quien es el que permite, ¿no?, todo este bien sobre nosotros, ¿vale? Venía a mi corazón varios de ustedes, algunos que a diario nos ven, nos visitan y que es evidente su visita, y es de dar gracias a Yahweh por sus vidas. Así es. Gracias a Yahweh, pues a través de sus escritos, a través de las formas o maneras en las que ustedes hoy se expresan, claramente se ve una presencia de Yahweh en el sentido de la purificación de sus labios, de cómo interpretan las escrituras, de cómo ahora sí exponen la Torá de manera correcta, de cómo su forma y trato, ¿no?, hacia los hermanos en la Cajal es de acuerdo a las escrituras. Y eso revela sin duda que Yahweh está haciendo algo, y eso es hermoso, de verdad. Damos gracias a Yahweh por todos los que manifiestan este avance, todos los que reconocen este avance de Yahshua en sus corazones y hoy están más maduros de como los vimos alguna vez, y hablo a modo de red virtual, pues no nos conocemos, muchos de ustedes son de otros países o de otras regiones del país, y de verdad nos alegra leerlos y algunos de ustedes escucharlos cuando envían mensajes de voz de su avance en Yahshua. Sin duda que eso es muy, muy hermoso. Eso es señal de que todos, y nos incluimos todos, estamos creciendo en la sana emuná, en Yahshua HaMashiach, el Ben Kadosh de nuestro Abba Kadosh y Yahweh. Así es que Yahweh los bendiga en gran manera. Siéntanse gozosos, gozosas, dichosos, dichosas de que Yahweh esté haciendo su obra en sus corazones. Eso quiere decir que fueron escogidos, seleccionados y sellados por el Ruach de nuestro Abba Kadosh, ¿vale? Un abrazo para todos. Hoy día compartimos acerca de invenciones y reinterpretaciones religiosas varias, ¿vale? Estamos viviendo en una generación, mis amados hermanos, en extremo sincretizada, es decir, mezclada y llena de misturas, ¿no? Donde prima la convergencia de las creencias de todas las cosas. Y es obvio que el error y la falsificación de la verdad igualmente está en toda esta mezcla, producto de que todo parece ser lo mismo. Suena igual, tienen los mismos matices, están dirigidas supuestamente a lo mismo, llámese esto Dios, universo, Yahweh, Yahvé, Jehová, Jesús, Yahshua, Yeshua, y hasta uno mismo, y etcétera, en todo este macrouniverso de creencias y credos. Por eso es necesario siempre reafirmar nuestra emuná. Emuná significa fe en hebreo, nuestra emuná en Yahshua, sobre todo a los que han nacido recién a la verdadera fe, o para quienes están madurando en la lectura de la Torah, cosa que deben hacer sí o sí. Siempre voy a insistir en que lean la Torah, escudriñen la Torah, investiguen en la Torah, afirmen sus fundamentos, fortalezcan los principios, conozcan, comprendan los mandamientos de Yahweh que están en la Torah. Y eso no se logra por simple inspiración, eso se logra ahora por la lectura de la Torah.
por ella, por la palabra, por el mensaje que trae, es que viene la emuná de Yahshua, ¿vale? Así es que instrúyanse, lean la Torah, ¿vale? Triste sería que no la lean por pereza o por indiferencia, ¿no? Eso sería como rechazar el pan que puede quitar el apetito o rechazar el agua que puede quitar la sed, ¿vale? Entonces, producto de esta serie de creencias que lamentablemente mezclan todas las cosas, se hace necesario siempre volver a instruir y a exhortar de estas invenciones o reinterpretaciones religiosas que muchos han extraído de la Torah y de otras cosas que son netamente místicas, ¿no? Les voy a compartir al menos 6 reinterpretaciones o derechamente invenciones religiosas, ¿no? Diversas, que aunque conociéndolas, muchos de ustedes las conocen, siempre están presentes, contaminando todo, desviando todo y corrompiendo la verdad del Abba, que es su Torah. Cuando hablo de Torah, recuerden, estoy hablando de las escrituras y significa guía, instrucción o dirección. Eso significa Torah, ¿vale? ¿Y qué son las escrituras? Desde el libro de Bereshit hasta Idgalut, incluyendo incluso libros que antiguamente fueron considerados apócrifos, pero no es así, como es el libro de Enoch, el libro de Jubileos, el libro de Hazer, Clemente de Roma, los dichos de Tomás, y etcétera, ¿vale? Vamos a ver el primer punto para que lo analicen, lo consideren y lo apliquen en su vida, ¿vale? En primer lugar, la religión no sirve. ¡Wow! Suena como fuerte eso. ¿Cómo no va a servir la religión que ha sostenido al mundo por tantos años y siglos en la creencia de la existencia de un ser superior? Bueno, no existe la religión perfecta, primero porque no la hay, ¿vale? No la hay. Y porque las religiones ante Yahweh no existen. Son invenciones humanas. La única fe que Yahweh reconoce es la fe en su Hijo Yahshua. La única. Las religiones, tal y como lo hacen las sectas, controlan, someten y tergiversan la verdad, la emet. Es una conclusión a estas alturas casi universal. Todo el mundo sabe y se da cuenta que la religión ha fracasado en su intento por provocar cercanía con el Abba, el creador de los cielos y la tierra. Hasta el día de hoy la religión no ha podido redirigir el camino de los hombres en su totalidad. Así es. No ha podido hacer que el hombre finalmente encuentre su destino en Yahweh. No. Siempre el resultado final de los hombres son hombres y mujeres mezclados, ambiguos y fieles a personas y no a Yahweh, llenos de juicios, de prejuicios hacia otros y aún sobre ellos mismos, con un síndrome culpógeno que no lo cura ni el mismo Padre, ¿vale? Frustrados de sus líderes y de sus hermanos, frustrados y decepcionados de la religión misma, siendo el culpable de todo el Padre, a quien ni siquiera conocen. Entonces, el gran culpable universal de todo lo que ocurre es la religión. La religión donde supuestamente existe un ser superior que nada arregla y todo deja que ocurra y pase, ¿vale? Bueno, finalmente, esto que el mundo llama religión y que básicamente significa el intento del hombre por alcanzar a Yahweh, controla y manipula. ¿Por qué? Porque en su intento no permite a sus seguidores tener una relación personal con el Abba, aunque lo digan, ni le permite ir más allá de la visión que la religión tiene, ¿no? Por eso implantan normas y principios de hombre en torno al perfil religioso que tiene, y no cumplir con ellos es ir contra ellos, ¿no? Contra el cielo mismo. Y como consecuencia el infierno, el castigo y la perdición, ¿vale? Que son básicamente los reguladores de la fe para que la gente no se salga de ahí. En otras palabras, controla y manipula. La religión somete. ¿Por qué?
porque a todos se les exige cumplir rituales ceremoniales de diversas índoles, sean simples o sean complejos. No realizarlos significa no ser parte de ellos, ¿vale? La religión tergiversa la verdad. ¿Por qué? Bueno, esta es la falta más grave. No solo altera la vida, sino que transgrede la fuente de la verdad, que es la Torá del Padre, y la persona y dignidad de quien la escribió, ¿no? Nuestro Padre Yahweh. Y también la dignidad propia de nuestro Adón Yahshua, quien vivió y cumplió a cabalidad toda la verdad de Yahweh, que es su Torah. La religión desde el principio buscó su conveniencia, utilizando la libre interpretación de la verdad solo para sus fines. Como he dicho, esto ya es sabido, es archisabido, ¿vale? Pero aún así persiste en el mundo, dominando al mundo. La religión promete algo que jamás podrá dar. Es falso creer que por medio de una religión el hombre podrá estar en comunión con el Abba, podrá disfrutar su bondad, su amor y la salvación de su Hijo Yahshua. La razón es que no cumple con el requisito más importante, que es la obediencia radical a la voluntad de Yahweh. Así es, y que son todos sus mandamientos. Ninguna religión cumple este mandamiento de obediencia. Ninguna. Ninguna. Obedecen tradiciones, mística, ritos, liturgias, mantras, indulgencias actualizadas, testimonios, experiencias extratoráticas, pero no lo que Yahweh manda y ordena en su Torah. Su regocijo es más emocional, es más empírico, personal, que obediente a la Torah de nuestro Abba Kadosh. ¿De dónde saca todo eso? Venimos de allí. O sea, te hablamos en primera persona. Venimos de allí. Nuestra experiencia es la de millones de personas. De allí salimos, ¿vale? La religión es el centro del creyente actual. Escuchen bien esto. Aunque los mensajes, los eslogans, las arengas religiosas eleven banderas y estandartes diciendo que el Hijo de Yahweh es su héroe, su Adón, su Salvador, su centro realmente es la religión que profesan. Así es. Más que ser hijos de Yahweh. Ellos se sienten más orgullosos diciendo: yo pertenezco a tal o cual religión. ¿Y tú de qué religión eres? No, yo soy esto y esto y esto otro, ¿vale? En vez de reconocer que son hijos de Yahweh, ¿vale? Bueno, no pueden porque no tienen la revelación correcta. Es difícil que ellos digan algo así directamente, sin ningún tipo de obstáculos. Siempre se antepone la religión, ¿vale? Entonces, sí pueden decirlo porque la religión está creada básicamente por el hombre. Es decir, es humana, es de carne que perece. Para ellos es más natural decir: mi religión no me lo permite, en vez de decir: no peco porque mi Abba Yahweh no peca, ¿vale? Y yo tampoco, porque por gracia de su Hijo Yahshua soy redimido y ahora vivo en obediencia a todos sus mandamientos. No pueden decir eso en absoluto, pues no tienen revelación de estas cosas, pero como es humana y carnal la religión, sí pueden decir con toda propiedad: mi religión no me lo permite. Bueno, acerca de esto hay muchos testimonios, muchos, cientos, de gente que no cometía ciertos actos porque su religión no se lo permitía. No porque Yahweh no se lo permitiese, sino porque la religión, ¿vale? Bueno, hoy comprendemos que la salvación y la nueva vida es por medio de la fe y gracia de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿vale? Y permanecer en ella es por medio de la obediencia total a sus mandamientos, ¿vale? En fe, amor, humildad ante el Abba por medio de él. El centro de nuestra fe es Yahshua, el Hijo de Yahweh. Por él podemos alcanzar el favor del Padre y la vida eterna. ¿Por qué? Porque las religiones no sirven.
Yahshua, cuando vino, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mi persona. Yo soy el que los lleva al Abba. No es ninguna religión. ¿Ok? Hay otra serie de interpretaciones o reinterpretaciones diversas que a veces al mundo religioso lo empantanan en algo que no tiene mayor razón. Por ejemplo, la interpretación del fruto prohibido. Bueno, ha sido enseñado por varias religiones, algunas aludiendo que es eso, un fruto prohibido, y otros que le dan un carácter simbólico a la expresión de la Torá acerca del fruto. Bueno, el catolicismo dice que fue una manzana. El judaísmo dice que fue algo parecido a un higo, ¿no? De la higuera. El islam dice que fue un vaso de vino. Y los ortodoxos cristianos dicen que fue una naranja. Y si sigues investigando o leyendo otras interpretaciones, sale a relucir hasta la deliciosa granada, que supuestamente fue el fruto prohibido, ¿no? Bueno, todos sabemos que no existe ni explicación ni indicación de qué fruto fue. Solo dice que es un fruto, ¿vale? Fue un fruto. Lo demás solo es un añadido o interpretación personal a algo que no lo requiere. En primer lugar, no lo requiere. ¿Por qué? Porque ni siquiera la Torá se esfuerza en explicar qué fruto fue. Así como muchos antiguamente se enredaban buscando cuál fue la esposa de Caín, ¿te acuerdas? Por mucho tiempo escuché eso. ¿Y quién fue la esposa de Caín si solamente estaba Adán, Eva, Abel y Caín? Eran 4 y Abel se murió, o sea, quedaron 3. Pero obviamente falta información y que podemos extraer tanto del libro de Jubileos como del libro de Hazer, donde sí habla de todo el desarrollo de la familia de Adán. Y sí existe una mujer que fue una de las hermanas de Caín, la que fue su esposa. Entonces todo está escrito. Y aquí también está escrito acerca del fruto prohibido, para que nadie se enrede buscándole 4 patas al gato cuando no es necesario buscarlo. ¿Por qué? Vuelvo a insistir. Porque la Torá, ni siquiera la Torá se esfuerza en explicar qué tipo de fruto fue. Lo más parecido a lo que pudiese ser un fruto es lo que menciona el libro de Enoch acerca del árbol de la vida, que era parecido a un dátil. ¿Cómo será entonces el fruto prohibido de Adán y Eva, del bien y del mal? ¿Te das cuenta? No hay razón para especular que fue esto otro, en fin. ¿Ok? Es como qué era la señal de Caín en su frente. También subimos un estudio al respecto. No hay ningún indicio que diga qué fue o qué señal fue, cicatriz, tatuaje y etc. No existe, no hay una explicación al respecto. Sigamos con otra reinterpretación o quizás falsedad de lo que la religión ha inventado y que muchos han seguido y que aún mantienen en sus conscientes colectivos y que Yahweh necesita depurar. Pero para que eso se depure por completo debe haber un deseo por despojarse de toda esa levadura que alguna vez nos hizo vibrar de religión, y no es así. ¿Sabían ustedes que la sangre desde siempre ha sido consagrada? Así es. Mientras algunos la bendicen para comerla en morcillas o prietas, aquí en Chile, o el popular ñachi mapuche, que me hicieron comer a la fuerza cuando era chico, guácala, sopa de sangre polaca, helado de sangre y chocolate, pastel de sangre en Taiwán, panqueques de sangre de Suecia y Finlandia, por mencionar algunos supuestos delicatessen, usando la sangre en algunos lugares, por mencionar, ¿no? Desde siempre el Padre ha prohibido la sangre como alimento. Recuerden, cuando hemos compartido acerca de los malachim que pecaron, o los ángeles que pecaron. Estos ángeles caídos pecaron con las mujeres cometiendo actos horribles, tanto de fornicación, pero también de la imposición del canibalismo, de acuerdo a los libros de Jubileo y Enoch, devorando carne de hombres, e hicieron que ellos también se pervirtiesen
y matasen animales para comerlos con su sangre, ¿vale? Según Jubileos en el capítulo 7, 20 al 39 y también en el capítulo 6 del verso 1 al 14 encuentras toda esta advertencia, amonestación y lo que ocurrió con estos malajim respecto de la sangre, tanto el derramamiento de la sangre como el comer la sangre. Al finalizar el capítulo 6, Yahweh afirma su pacto con Noé. Imagínate, al tiempo que llegó Noah, y enfatiza una y otra vez que no coman sangre de animal jamás. Jamás. Es mandato perpetuo. Y ya tú ves, como te acabo de mencionar, algunas comidas que se hacen con sangre y que se mezclan con arroz, con harina de maíz, con especies, con cebollas, y se hace una especie de... El pastel de sangre de Taiwán es un pastel de arroz que se baña en sangre y que se le añade harina de maíz y se hace literalmente un bizcocho, pero es de sangre. Entonces uno dice, bueno, que son cosas de otros países, ellos no es así. Hay una orden, hay un mandamiento. No podemos comer tal cosa, ¿vale? Quien coma sangre, dice la Escritura, no será contado en el reino de Yahweh, no será ni se nombrará, está perdido, ¿vale? La sangre representa la vida de Yahweh mediante su ruaj. Y también es un símbolo de expiación en los sacrificios. La gente derramaba sangre de animal por sus pecados. Y estoy hablando del tiempo del tabernáculo, el tiempo de Moshe. Y luego lo fue la sangre misma del Mashiach Yahshua, quien se ofrece en el madero para ser derramada por los pecados de su pueblo. Entonces, comer sangre sería como no valorar y pisotear el pacto en Yahshua HaMashiach, ¿vale? Por lo tanto, es pecado, porque en la sangre está la vida. Está la vida tanto del animal, en relación al acto sacrificial ceremonial por expiación, pero también estaba la vida del Mashiach Yahshua, a quien Yahweh resucitó. Pues fue y es el sacrificio perfecto. Por lo tanto, comer sangre es prohibido. No hagan ni tal de comer sangre, en ninguna cosa. Y de pronto hay que empezar a indagar, porque hay alimentos que uno no sabe y que pueden tener algún tipo de contacto con sangre de animal. Básicamente es sangre de cerdo o sangre de vaca. Así es. De hecho, hay un helado de sangre o sundae que se llama sundae de sangre, y que sundae es como decir domingo, pero es un helado. No sé si tú has comido los helados McDonald's Sundae, que son como cortitos, ¿no? Bueno, este tipo de postre se hace en un restaurante en los Estados Unidos, pero también se hace en países asiáticos, como en Corea y no sé qué otros países más, en donde no se hace en la clara en vez de usar yemas de huevo, se usa sangre. Sangre así como coagulada, algo así, y con eso se hace el batido. Entonces estamos viendo que están insertos en algunas propuestas alimenticias supuestamente gourmet, pero que básicamente es sangre, totalmente contrario a lo que la Torah dice respecto de la alimentación correcta para un ser humano, ¿vale? Obviamente nunca vas a comer algo así aquí en Chile, gracias al AMPA, pero aquí es muy popular la morcilla o la prieta, así es que mucho cuidado. Esto lo hemos hablado muchas veces, pero siempre es bueno volver a reiterar para salir de dudas y para que no se nos escape a nosotros mismos, ¿no? El caer de la gracia, ¿no? El deslizarnos de la gracia y pecar finalmente. La gracia y la fe no son lo que el mundo religioso cree. Como te dije, en reiteradas ocasiones hemos subido estudios acerca de qué es la gracia y de qué es la fe. Así como la gracia no es, escuchen bien esto, no es un simple regalo que nos permite ser salvos para siempre. Escucha bien, la fe no consiste solo en creer y nada más. ¿Qué significa esto?
No es que esté rebajando las virtudes de nuestro abacados, como es la gracia y la fe, en absoluto. Solo estoy dignificándolos en su santa función, de acuerdo a las Escrituras. La gracia es un poderoso regalo, sin duda, que si no lo cuidas, lo puedes perder. Y la única forma de resguardarlo y disfrutarlo es siendo obediente a quien te lo regaló, que es nuestro Padre Yahweh a través de Yahshua. La fe es el acceso al conocimiento y comprensión de lo visible e invisible del Padre, mediante la guía del Ruach y las Escrituras. Pero al igual que la gracia, si no es cultivada en amor y obediencia por quien viene, solo sería creer en alguien a quien jamás podrás ver. ¿Comprendiste? Así es que la gracia y la fe viven y se manifiestan por la obediencia y santidad a Yahweh, quien es la fuente de donde brotan. ¿Ok? Voy a formular dos preguntas, a ver si entendiste lo que te acabo de compartir. ¿Quiere decir que si soy desobediente y rebelde, la gracia no me cubre? Sí, así es. Si eres transgresor a la Torah, ¿vale? Si eres transgresor a la Torah, esa gracia que Yahshua abundantemente regala a todo aquel que lo reconoce, no lo cubre. Pero si la desobediencia, escuchen bien esto, se debe a factores propios de la madurez y del crecimiento, no es invalidante, ¿vale? Pues no se debe primariamente porque se desea ser desobediente. Es producto de la debilidad y la falta de conocimiento, cosa que con el tiempo se logra superar. En la medida que conocemos, aprendemos y vivimos y obedecemos, entendemos lo que tenemos que hacer y esa gracia obviamente nos cubre y nos respalda. Entonces, la gracia viene a fluir como manantial. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 15, dice: miren bien, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Yahweh, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos se contaminen. Segunda pregunta, pon atención. ¿Quiere decir entonces que si tengo fe, pero soy desobediente y rebelde, esta fe no me sirve? Sí. Pero ¿y la gracia? La gracia está condicionada a la obediencia y a la santidad. Y la fe también. La fe viene por el oír la palabra de Yahweh. Eso lo dice el libro de Romaniyim. Y la garantía de su palabra es Yahshua, nuestro Adón Yahshua. Por lo tanto, si alguien dice tener fe, no puede ignorar la palabra. No puede ignorar la palabra. Y los mandamientos de Yahweh, ¿no? La fe silvestre, o la fe natural, que muchos mencionan, que cree porque sí, sin base en la palabra, solo es ilusión y magia religiosa. O podríamos definirla como esa fe natural que el hombre manifiesta por creer en algo, ¿no? Si se quiere, ¿no? Los antiguos que creyeron sin ver, si es que alguien dice, ¿y cómo los antiguos no tenían la Torah? Bueno, los antiguos que creyeron sin ver se aferraron a una palabra de Yahweh. Fue una palabra directa de Yahweh, que en definitiva fue su Torah para nosotros hoy. Para nosotros hoy es su Torah. Por la fe Abraham, por la fe Enoch, y a ellos Yahweh les habló directamente, sí. Pero eso que Yahweh les habló directamente a ellos, ahora para nosotros es su Torah escrita, es su ejemplo, es su enseñanza, su exhortación para nosotros el día de hoy. Ellos en ese momento no entendían, sabían solo que era dirección, o Torah, es la dirección del Abba. Hoy para nosotros es lo escritural, que nos manifiesta el testimonio del Ruach, obviamente. En el libro de Santiago, en el capítulo 2 y el verso 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Y qué es obras? O sea, ¿tengo que hacer cosas buenas? ¿Cuáles son las obras que menciona el libro de Santiago? Obediencia.
¿Y cuál es el fruto de la obediencia? El fruto de la obediencia es hacer la voluntad de Yahweh. Y bueno, la Torah lo manifiesta o lo tipifica como frutos. En otras palabras, es nuestra forma de vida actual en Yahshua la que revela nuestra vida de obediencia. Interesante, ¿no? Así es que para que no mezclen las cosas en relación a lo que es la gracia y lo que es la fe y pretendan de que ustedes pueden seguir haciendo, o nos incluimos todos, podemos hacer lo que quisiésemos hacer, finalmente la gracia nos cubre. No es así. O podemos ser los más malos del mundo, pero si tengo fe, tampoco es así. Y vamos a analizarlo, pongan atención. La fe y las falsas interpretaciones. Hemos explicado y exhortado acerca de esto muchas veces, pero el error, pongan atención, persiste y tristemente contamina la cajal que aún está inmadura. Bueno, por eso se hace necesario la exhortación de la verdad de la Torah. Las falsas enseñanzas son estas, y aunque son populares, lo que te voy a mencionar, son muy populares y enseñadas a millones de creyentes, aún los contaminan, ¿vale? Pero nosotros tenemos la Torah que nos guía a toda verdad y a toda justicia. De hecho, este tipo de fe es la que se utiliza hoy, actualmente en el mundo cristiano religioso, donde básicamente los sermones, las predicaciones son más que nada discursos motivacionales, más que una instrucción torática de la verdad de Yahweh. Ponga mucha atención. Si este es uno de los argumentos que alguna vez te dijeron o que tú crees, descártalo de tu vida inmediatamente. Falsas interpretaciones de la fe. Creer que somos salvos solo por la fe y no por la obediencia y santidad. Bueno, podemos decir que sí somos salvos por la fe. Debemos creer en el sacrificio de Yahshua y recibimos la salvación. Ok, hacemos tevila y comenzamos esta nueva vida. Pero si a esa nueva vida no le añades la obediencia a la voluntad de Yahweh, tu salvación está inconclusa. Y si está inconclusa, por ende se puede perder. Pues si no hay obediencia a las Escrituras y al cumplimiento de los mandamientos de Yahweh, primero, tu vida no puede ser transformada, y si no eres transformado, toda esa salvación que Yahweh proveyó es vana. Viene a ser vano el sacrificio de nuestro Adón en el madero si en nosotros no hay obediencia y santidad a la nueva vida en Yahshua, ¿vale? Creer que la fe se refiere solo al acto de creer, pero no al contenido de lo que se cree. ¿Comprendiste eso? Eso también es un error. Creer que la fe se refiere solo al acto de creer. En algo debo creer. ¿Te das cuenta? Creer que la fe es una necesidad personal. Con esto estoy respondiendo a lo que te acabo de decir. Creer que la fe es una necesidad personal en cada individuo y no una necesidad de creer en Yahweh, el Abba, el Padre. De ahí surgen muchas expresiones llenas de fe, pero totalmente lejos de Yahweh. Por ejemplo, da un salto de fe. ¿Lo has escuchado? Da el paso de fe. ¿Lo has escuchado también? Todos necesitamos algo en qué creer. Si no lo crees, jamás lo tendrás. Solo creyendo ocurren los milagros. Solo cree y verás. Y hasta eso se utiliza diciendo, como dice la Escritura, solo cree y verás, ¿vale? Pero no es una necesidad propia de cada ser humano. Es la necesidad de todo ser humano, pero de creer en Yahweh, el Abba. Para eso Yahweh manifestó fe en los hombres, para que pudiesen conocer quién es su creador. Creer que la fe es amoral. ¿Cómo así? Muchos dicen que la vida y la conducta humana no es un asunto de hacer el mal o hacer el bien. No es algo que implique lo bueno o lo malo, sino en una cuestión de fe, de creer. Donde se asiente el creer del hombre, así será el hombre. ¿Vale? Creer que la fe es esperanza. Fe y esperanza es lo mismo. Es decir, si deseas algo, debes creerlo y esperar positivamente que llegará. La fe igual a esperanza es una suerte de confianza en el destino. Bueno,
ese algo llegará, espéralo. Sin duda llegará. Nuevamente utilizando extracciones de otros textos de la Torá. Sin duda llegará. Tienes que tener fe o esperanza, pero básicamente es una fe mágica a secas. Es una fe mágica a secas. Solo es el acto que potencia un evento, o potencia un suceso, o potencia un milagro, pero es el acto en sí que tiene como potencialmente, ¿no?, la fuerza para generar algo que tú por ti mismo no podrías hacer si no activas eso tan especial. Creer que la fe produce milagros. ¿Cuántos creen eso? ¿Creen que la fe produce milagros? Obviamente esto es una verdad, pero mal direccionada. Mal direccionada. Muchas personas ven que una situación es irreversible y trágica y solo esperan que ocurra un milagro. Y a eso se aferran, a que algo ocurra, algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir en el intertanto. Nuevamente vemos esperanzas en un algo o en alguien que puede cambiar todo pronóstico, que algo sucederá positivamente. Por eso vemos a muchas personas en situaciones difíciles aferrándose a todos los credos habidos y por haber. He conocido casos de personas que han dicho, bueno, estoy en esta situación terrible, pero busqué a Yahweh, ¿sí? Pero también me aferré a María, pero también me aferré a todos los santos, me aferré a todos los budistas, busqué ayuda a los chamanes, busqué ayuda a los monjes brasileños. ¿Por dónde no he buscado? En fin, se han llenado de credos y de sincretismos, creyendo que mientras más fe, hay más fuerza para que ocurra un milagro. Es como decir, a quien responda primero, lo agradeceré. Terrible, ¿no? Esa actitud es netamente pagana y herética. Es, en otras palabras, decir, bueno, quien me quiera escuchar, respóndame por favor. Esto es un error. Creer que la fe es un producto o una mercancía. Bueno, la fe siempre fue vista como algo religiosamente santo, pero hasta el siglo XIX. Así es. En este siglo se volcó el conocimiento y el estudio de la fe para mostrarla como una gran generadora de resultados y logros, pero para el ser humano, siendo el éxito y la prosperidad sus milagros más sorprendentes. Y de ahí que nazca toda esta teología exitista y de emprendedores que solamente iban a lograr fama, fortuna y etcétera, etcétera, etcétera. Esta fe productiva adapta al creyente, se adapta al creyente y a sus necesidades, sea cual sea, y se convierte en algo netamente de interés personal y también de convicciones personales. Para mí la fe es. No, yo creo que la fe es, pero no lo que la Torah dice que la fe es. En otras palabras, tienen fe para generar resultados. Todas estas opciones que te acabo de mencionar, o argumentos, mejor dicho, están totalmente errados de lo que dice la Torah acerca de la emuná, de la fe. Por gracia comprendemos que la fe no es un asunto religioso, no es un asunto mágico, no es de uso personal, menos es una espiritualidad cultural o pensamientos progresistas o de revelaciones personales actuales. La fe se encuentra no en un algo, siempre lo digo así, sino en alguien. ¿Y en quién está la emuná? En Yahweh, nuestro Abba. De él provienen todas las cosas. Y él ha provisto para su pueblo a su hijo Yahshua. Recuerda que todas las cosas visibles e invisibles se hicieron a través de su hijo Yahshua, ¿vale? Para hacer que esta fe que emana del Padre llegase a nuestros corazones a través de la Dabar, de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Yahshua. ¡Qué maravilloso! Siendo el mismo impartido en sus hijos por la gracia de nuestro Adón Yahshua. Compréndanlo así. La fe es el conocimiento seguro de Yahweh el Padre en su Torah. Y es a su vez la confianza perfecta en su Hijo Yahshua, quien nos justifica delante del Padre mediante su sangre y obediencia a la Torah. ¿Vale?
para que sea de modo más pragmático que entiendan así la fe. Tenemos varios estudios acerca de la fe, qué es la fe y qué no es la fe, qué es la gracia y qué no es la gracia, para que aprendan a hacer las distinciones correctas y no cometan el error que la religión ha promovido por tantos años, de mantenerse inalterables en el tiempo, asumiendo un sacrificio religioso que nunca los va a salvar, creyendo de que hay una supuesta gracia que los va a dignificar o a justificar en el tiempo final, porque eso no va a ocurrir. Yahweh no pasará por inocente al culpable. Aunque aludan a una gracia, no será así, ¿vale? El gran pecado de santificar lo pagano. Bueno, esto es una realidad. La mayoría de las celebraciones cristianas religiosas tienen un trasfondo pagano, la mayoría, y totalmente lejos de la voluntad de Yahweh. Esto se ha dicho en todos los tonos. Esto se ha dicho en todos los tonos, siendo ahora un comentario prácticamente de perogrullo. Para la mayoría de creyentes es como ya otra vez. Es decir, es algo tan pero tan sabido y tan conocido que ya resulta tonto volver a decirlo. Cuando se acerca el tiempo de la celebración de Navidad, te encuentras con carteles a modo de chiste diciendo, otra vez van a decir que la Navidad es pagana. Y en fin, entonces, ¿qué indica eso? Que para la gente ya es algo de perogrullo, algo archisabido, pero que nadie va a dejar de practicar, nadie va a dejar de celebrar, nadie va a dejar de creer, sabiendo, entendiendo y comprendiendo que su contexto es pagano. Sí. Y lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque creen. ¿En qué creen? Creen de acuerdo a los conceptos errados que te acabo de mencionar. Porque es un tema mágico, porque en algo hay que creer, porque es bonito creer, es que es tan lindo, y en fin, cuando Yahweh no ordenó tal cosa. Es más, esta reacción indiferente y ambigua solo aumenta más y más el juicio sobre aquellas personas, pero que insisten, esto es ya un tema de rebeldía, insisten en ver a Yahweh y al Hijo en estas expresiones paganas y populares, cuando Yahweh y Yahshua jamás estarían allí. Es imposible adorar a Yahweh mediante lo pagano. Bueno, desde que Yahshua ascendió a los Shamaim, al cielo, todos hasta ese día, y me refiero al mundo yahudí, a todos sus discípulos y a todos los seguidores que tuvo en ese tiempo, festejaban y guardaban las celebraciones de Yahweh en su Torah y que estableció como mandamiento desde siempre. Y los apóstoles, en la medida que proclamaban la Besorat, las buenas nuevas y la salvación de Yahweh, obviamente, que era su hijo Yahshua, también exhortaron e instruían en la obediencia a los mandamientos, tanto de las celebraciones que están ordenadas y de todos los mandamientos y principios morales y espirituales que la nueva vida de Yahshua exige. Todos. Ok, aquí ocurrió algo que muchos de ustedes ya lo saben, y es que el cristianismo, con el fin de alcanzar a los paganos, quiso asimilar la forma en que ellos, el mundo pagano, festejaban para convertirlos, pero obviamente obviando el fondo de sus celebraciones, y trágicamente adoptaron formas, cambiaron nombres, ritos, expresiones y hasta jerga pagana, creyendo alcanzarlos para un fin santo, y fue todo lo contrario. Todo lo contrario. El fondo de las cosas jamás se cambió, jamás, pues esa obra solo es del Ruach de Yahweh, la transformación. Lo que sí crearon fue el sincretismo más brutal y nocivo que alteró la sana emuná en Yahshua, siendo hoy aceptado por todo el mundo como algo bonito, algo lindo, sin maldad, y aludiendo que es para la gloria del Padre y del Hijo. Entiendan esto, Yahweh jamás podrá ser adorado desde el paganismo, jamás, como tampoco será exaltado en corazones mezclados.
Yo sé que esto hiere susceptibilidades, porque hay gente que dice, yo toda la vida he sido católico, o he sido evangélico, o he sido testigo, la religión que sea, y siempre lo he hecho con todo mi corazón. ¿Por qué voy a estar mal si lo he hecho con todo mi corazón? Bueno, te puedo responder con nuestra experiencia. Nosotros, por más de 30 años, amamos a Yahweh y a Yahshua erradamente, estando en religión, con todo el corazón, con todo nuestro corazón y deseo. O sea, todo lo que hacíamos literalmente era para su gloria. Pero estábamos errados Perdidos. y tuvo que venir arrepentimiento. Porque como dijo mi esposa, estábamos perdidos en delitos y pecados. El primer y gran pecado era mezcla. Mezclábamos lo santo con lo profano. Sincretismo. Yahweh no puede habitar allí. Pero yo vi que ocurrieron cosas hermosas. Lo único que puedo responder al respecto es misericordia, nada más. Y era porque éramos Efraín. Es decir, éramos pueblo de Yahweh dormido que tenía que despertar. Pero nos tuvimos que arrepentir. Y estábamos perdidos en delitos y pecados. Y solo hacer teshuvah, arrepentimiento, llegar a las plantas de Yahshua, rogar por el perdón de todos nuestros pecados, recibir su perdón y recién fuimos libres. Y la verdad se reveló a nuestros ojos. Y hoy sí somos nuevas criaturas. Así es que entiendo perfectamente a todas aquellas personas que aman al Padre, aman al Hijo, pero están adorando un Elohim helenizado, romanizado, lo cual sería falso en relación a la verdad hebrea escritural que es su Torah. A eso es a lo que deben despertar para conocer la verdad, ¿vale? Así que los entiendo perfectamente. Pongan mucha atención a esto. Un ejemplo, ¿no? De lo que, de algo que se ha santificado cuando es pagano. Navidad, justamente estábamos hablando de Navidad. Hasta el siglo IV, y esto es historia, búsquenlo, lo van a encontrar. Hasta el siglo IV nunca se celebró el nacimiento de Yahshua, nunca. Después de la era romana surgieron dos posibles fechas para la celebración, que fue 25 de diciembre y 6 de enero. Eran dos fechas en que en el tiempo del Imperio Romano y que aparecieron estas fechas, se celebraba. ¿Celebremos el 25? No, celebremos el 6. O sea, el 25 de diciembre o el 6 de enero. Finalmente, el Imperio Romano optó por el 25 de diciembre y lo hizo oficial. Bueno, estas fechas en absoluto coinciden con la fecha original del nacimiento del Mashiach, sino que tienen incidencias en fiestas paganas helenistas y egipcias. Es más parecido a estas fiestas que al nacimiento original de Yahshua. Por ejemplo, estas fiestas son el dios Sol o el Sol Invictus, que lo has oído hablar muchas veces. Celebraban el solsticio de invierno, y esto más o menos por ahí por el 324 y 325 después del Mashiach. Celebraban la llegada del invierno y del nacimiento del Salvador. Esta deidad que se adoró, el Sol Invictus, era una deidad egipcia que asumió el mundo griego y romano posteriormente, adorándolo también. Es muy parecido a las celebraciones del dios Horus y Osiris, también con nacimiento y resurrección de una virgen. Es decir, nacieron de una virgen, que era la diosa Isis. O sea, son deidades egipcias griegas. También tiene que ver con el dios del tiempo, que es Aión, que también celebra su nacimiento y curiosamente también nacen de una virgen. El 6 de enero, por ejemplo, esta era una deidad griega. Respecto de Semana Santa, esto también surge en el siglo IV, al igual que Navidad, y se conmemora el nacimiento, pero también la muerte del Adón Yahshua durante toda esa semana. La base de esta conmemoración también es muy similar a otros dioses, como es el dios Atis, que también muere
y curiosamente también resucita, y es una deidad griega. Sigamos buscando y leyendo. La Pascua de Resurrección. Bueno, dentro del contexto de Semana Santa, es similar a la celebración del dios Osiris, cuando entra en la luna, según la mitología, ¿no? Es una deidad egipcia y griega. Sabemos por las escrituras que Yahweh no nos instruyó para guardar una semana en particular respecto de su muerte y resurrección, ¿no? Como lo hace el mundo religioso, pero sí establece días especiales como es la Cena Memorial y Pesaj, de acuerdo a la Torá. Dentro del catolicismo existe la ascensión de María o de Miriam, según el hebreo. Bueno, esta celebración no se realizaba, escuchen bien esto, como dogma de fe. ¿Qué significa un dogma de fe? Es decir, una doctrina fundamental de la fe católica, es decir, un hecho indiscutible e innegable, es decir, no se puede decir que no. Hasta ese punto no se puede decir que no. Bueno, no fue sino hasta el año 1950, o sea, hace muy poco, cuando el Papa Pío promulgó que fuera dogma de fe, es decir, que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. O sea, completita se fue al cielo. Con mucho respeto lo digo, ¿no? Lo que obviamente es totalmente contrario a las escrituras. Está relacionado, ¿saben con quién? Con la diosa Hécate. ¿Quién es la diosa Hécate? Bueno, es la misma diosa Artemisa. ¿Quién es la diosa Artemisa? La diosa que adoraban los efesios en los tiempos de Pablo, la diosa Diana. La celebración es muy similar a la fiesta pagana que se hacía en honor a ella, pues ella era la diosa de la luna, y como estaba en los cielos, adivinen cómo le llamaban. La reina del cielo. Igualmente como se le llama a María. La adoraban para que no permitiese que viniesen tormentas y que estropearan los cultivos, ¿no? Y hacían oraciones y todo ese tipo de rogativas. En fin, la mayoría de estas celebraciones que menciono, que por mucho tiempo de alguna forma las respetamos, nos dimos cuenta por la Torah de que no son celebraciones que Yahweh autoriza o que ordena celebrarlas en absoluto, sino que son paganas. Y sus fechas, formas y estructuras son similares a las deidades antiguas y ancestrales de diversos pueblos de antaño. Bueno, si la Torah no lo ordena, simplemente no se celebra y se acabó, pues es contraria a su voluntad. De esto es algo, ¿no? O a veces sabiendo que eran paganas, aún así las celebrábamos. Porque recuerdo que mi papá, muchos años, cuando yo estaba muy pequeña, llegó a sus manos un libro que decía la verdadera verdad de la Navidad. Y todos nos oponíamos que él era ¿cómo se llama? Un papá Fome, fome, frío. sí, que no le gustaba, que todos los Así es. niños celebraban y nosotros no. Y él literalmente nada, ni Así es. árbol, ni regalo, nada. Él se acostaba y nosotros encontramos que el papá era malo. Pero él estaba un poco más cerca de la verdad. El mandamiento, así es. Claro, hasta que nosotros lo corrompimos a celebrar la Navidad y a poner árboles en la casa, pero estábamos perdidos, como dijimos. Existe, de acuerdo a lo que dice mi esposa, existe ¿cómo podríamos llamar esto? A un enredo, es una confusión, y es lo que lamentablemente provoca la religión. Y es que algunos, estando totalmente enredados y mezclados con celebraciones paganas, algunos dentro de la misma religión pretenden o se esfuerzan en hacer lo correcto, de acuerdo a lo que pueden entender que es correcto. Y estoy seguro que eso es meritorio, no al punto de que alcancen salvación, pero sí es meritorio en el sentido de que a pesar de su ignorancia, se esfuerzan en hacer lo que es correcto, ¿vale? Pero como igual están lejos de como era el caso de mi suegro, que ya falleció. Y que gracias a Abba conoció al final, ¿no? A Yahshua. Y se generaba este contraste entre no celebrar lo pagano siendo pagano, no celebrar lo religioso siendo religioso, en un deseo profundo por hacer lo correcto, aún muy lejos de Yahweh, sin duda. Y como estábamos todos perdidos, finalmente lo incitamos a que
no fuera tan fome, que se abriera un poco y al final hasta el mismo hacía árboles y cosas así. Sí. Pero finalmente estábamos todos en un laberinto Perdido. religioso, confuso y de perdición, Así en es. donde nadie podía salir, ¿vale? Nadie. Ni aquel que hacía el mayor intento, hasta aquel que simplemente seguía en la vorágine, disfrutando todo lo que el mundo ofrecía. Pero gracias al Abba todo eso es pasado. Y hoy nos esforzamos en agradar a Abba obedeciendo lo que Él sí ordena. Así es. Hasta le poníamos un eslogan: Jesús es la Navidad, y el sentido de la Navidad es Jesús, y sembrar en otro. Claro. Le cambiábamos como para ponernos A la conveniencia. suavecito. Claro. Recuerdo que alguna vez dije una estupidez muy grande y que era este tema justamente de Navidad. Y bueno, no lo digo porque se está acercando esa fecha al mundo, sino porque es en base al estudio que estamos viendo y que como ejemplo toqué este que es el que más abunda, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, ¿qué hacemos al respecto? Si dicen que esto es pagano, ¿cómo vamos a celebrar algo que es pagano, pero que a la vez es tan bonito? Entonces, obviamente, uno busca la conveniencia en ese tiempo, Acomodar. siendo religioso, porque eso hace un religioso, acomoda todas las cosas para estar bien con los que no y con los que sí. Y eso es ambigüedad, hipocresía finalmente delante de Yahweh, y es pecado. Y alguna vez dije, bueno, no es lo que significa, sino el significado que tú le des. Y ahí como digo, wow, todo el mundo descansó. Todo el mundo dijo, wow, qué alivio. Bueno, para mí significa Jesús, o para mí significa el cielo, para mí significa lo bueno, en fin. Y la gente se libró, entre comillas, de algo que nunca se desató, sin duda. Pero así vive el mundo religioso. Y muchas veces cometimos ese grave error de mezclar y remezclar las cosas o reinterpretarlas para que esto no fuera tan agresivo, porque finalmente el Ruach siempre convence de pecado. El Ruach siempre convence de pecado, pero lo resistimos, el mundo religioso lo resiste. ¿Y cómo lo resiste? Suavizando su culpa. Y lo hace mezclando, siendo ambiguo o sincretizando. Recuerda, sincretizar es mezclar aquello que es santo con aquello que es profano o prohibido. Gracias, Abba, que nos alumbró Yahshua, y hoy estamos en la verdad. Bueno, finalmente esto está dentro de un contexto que llamaríamos las fiestas populares diversas. Cuando hablamos de fiestas populares nos referimos a las creencias místicas de los pueblos. Popular viene de pueblo. Bueno, y cada pueblo, sea europeo, americano, asiático, hinduista, africano, de donde sea, todos tenían una divinidad en la antigüedad, un patrón o una patrona como deidad, de quienes obtenían supuestamente protección y buenos augurios. Y cada uno tenía a su vez una forma, ¿no?, tanto litúrgica como mística de celebración. Bueno, con la llegada de la fe cristiana, como acabamos de ver, se intentó atraerlos. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo ellos cambiaron ritos y formas para atraerlos? Pero se generó este sincretismo. Mientras se generó todo esto, ellos también trataron, y hablo del mundo cristiano en sus comienzos, también les cambió sus patrones o sus patronas, ¿no?, que son los santos. Se trató de inculcar como santo a los apóstoles y hombres beatificados por ellos mismos. Bueno, comprendemos por las escrituras que no existen santos u hombres beatificados en absoluto. Esto es una creencia netamente propia del mundo cristiano católico, igualmente contrario totalmente a las escrituras, porque solamente hay uno que es santo, y ese es Yahweh y su Hijo Yahshua. Y todos nosotros somos santos por cuanto estamos apartados del Olam, es decir, estamos aparte del mundo. Ya no vivimos de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a los mandamientos de nuestro Padre Yahweh. Y eso en relación al Olam nos denomina como santos o nos tipifica como santos de acuerdo al contexto de la Torá, pues quien nos justifica es nuestro Adón Yahshua. Pero básicamente todas las fiestas populares diversas tenían un patrón, tenían una patrona, y también se le insertaron diversas
deidades humanas, paganas y etcétera, de lo cual nosotros tampoco somos ni adoradores ni partícipes de obra semejante, sino que adoramos solamente a un Elohe verdadero que es Yahweh, y honramos a su hijo Yahshua, quien es nuestro Adón y Melech. ¿Vale? Ok. Otra cosa que se ha santificado son las simbologías paganas, de lo cual alguna vez hablamos y tocamos el tema, pero que tiene mucho más que decir, ¿no? Bueno, vivimos rodeados de símbolos, letras, colores, formas, signos, que para el mundo significan algo. No significa que sean eso que ellos simbolizan, porque todas estas expresiones son solo eso. Colores, letras o lo que sea. Insisto, solo es eso. Pero los hombres le dan un significado en particular y a un Hasatán, que se aprovechó de esto en el pasado y se aprovecha hoy actualmente de esta debilidad para insertar sus herejías, sus engaños mediante la mística, ¿no? El engaño, el misterio y etc. Bueno, son expresiones que indican algo, dicen algo y promueven algo. Y por ello debemos ser cautos y prudentes, pues delante de Yahweh somos gente apartada del mundo y no creemos ni participamos de ningún tipo de idolatría, de ningún tipo, porque es mandamiento del Abba. Vivimos de acuerdo a la Torah y la voluntad de aquel que nos salvó y llamó. Nunca te olvides de eso. De acuerdo a todo lo que hemos estudiado, el origen de casi toda esta simbología actual es pagana, mística, esotérica, espiritista, escultural y folclórica, y hasatánica y etc. Usted está queriendo decir que a lo mejor todas las cosas que son folclóricas, o culturales, o costumbristas, ¿también son paganas? Sí, porque viene de pueblos. Hay cosas que, hay costumbres populares o folclóricas que no son contrarias a la Torah. Si no es contrario a la Torah, bueno, no hay problema. Pero si esto alude, escuchen bien, alude a ritos ancestrales paganos y que hoy están actualizados y hasta suavizados, bueno, no hay que ser partícipe de nada de aquello, en absoluto, porque quiere decir algo, induce algo, promueve un algo. Y tú sabes, ya no vivimos de acuerdo al Olam, ya no, ahora vivimos de acuerdo a lo que dice la Torah. Bueno, como dije, muchos se sentirán incómodos de leer todo esto, pero es una realidad. No son simples convicciones personales, sino que son datos y registros que la historia misma confirma. Así es, los datos y registros babilónicos, egipcios, griegos y romanos y otros y demás fuentes evidencian, ¿no?, de este sincretismo terrible y simbológico que tiene al mundo sumido bajo un embrujo religioso que solo aleja al ser humano de la verdadera fe en el Hijo de Yahweh, ¿no?, y aún de Yahweh mismo. Pongan mucha atención a estas simbologías que tú ya conoces. Pon atención. Los símbolos de la Torah: la sangre, el agua, el vino, la miel, el aceite, la higuera, el almendro, la tórtola, el viento, el manto, la túnica, la corona, el báculo, el trono, la vid o la uva, el dátil, el nardo, la harina, la leche, el barro, el trigo, la cizaña, la zarza, el trueno, los cielos, la tierra, el azufre, el nardo, la palmera, el cedro, la Torah misma, la menorá, y etcétera, etcétera. Todos estos elementos y más que menciona la Escritura fueron literales y simbólicos en la Torah. Con ellos el Abba se manifestó, exhortó, manifestó su poder, su amor, su misericordia y también sus juicios, siendo los únicos elementos válidos actualmente como señal: el agua para hacer tevilá, el aceite para unción de enfermos y para aquellos que son apartados al ministerio, y la sangre como símbolo de expiación perfecta en Yahshua,
solo en Yahshua. Los demás elementos como el pan, el vino, levaduras, frutos, son elementos para celebrar las Moedim de nuestro Padre. Todos los demás son y fueron formas y expresiones del mismo Padre Yahweh y aún de su Hijo Yahshua en el pasado. No son simbologías, pongan atención, para que el ser humano las recuerde en un altar. No. Las empodere místicamente como si fueran talismanes. No. Las vean santas o para que las lleven colgadas al cuello. No. Eso sería idolatría. La Torá prohíbe cualquier objeto o imagen que intente rendir adoración que no sea a Yahweh, literalmente por medio de la fe en Yahshua. Así que pongan mucha atención en relación a que ustedes vean simbología torática y la traten de traer a su vida actual para manifestar su fe o para creer que con ellas tienen protección y cosas por el estilo, porque no tienen ni tendrán ningún efecto. Yahweh prohíbe tales cosas. Como dije, mucha de esta simbología fue santificada en relación a la simbología pagana religiosa, por lo que leemos en la Escritura, ¿no? Donde se hizo evidente la utilización de ellas, ¿no? Pero nada dice la Escritura para que las usemos simbológicamente actual, ¿no? En la actualidad. Pues ahora solo basta la persona de nuestro Adón Yahshua y la gracia que nos permite el acceso al Padre y a su salvación. ¿Ok? No está permitido usar ninguna simbología torática, menos simbología pagana religiosa, porque eso es contrario a la Torá y es idolatría. No. ¿Qué nos basta? Ahora solo la persona de nuestro Adón Yahshua. Nada más. La obediencia a los mandamientos de la Torá y hacer lo que Yahweh ordena. ¿Vale? Por ejemplo, pongan mucha atención, la cruz. Tenemos hasta un estudio del origen de la cruz o el madero, si se quiere, de la manera correcta. Bueno, la cruz o el madero es una señal de maldición, ¿lo sabías? Pero es considerada santa y millones la llevan al cuello, en aros, en pulseras y etc. La Torá dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ni Yahshua quería ir allí. Él hasta dijo, Abba, que pase de mí esta copa. ¿Me entiendes? Pero su fidelidad por el Abba y obediencia fue mayor y asumió su misión por amor a él. Por lo tanto, es una simbología religiosa y pagana incluso, el pretender llevarla en el cuerpo interpretando la muerte de Yahshua, porque nuestro Adón ya murió y él resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos por la gracia de Yahweh. Por lo tanto, ya no muere más, en absoluto. Todo lo contrario, vive. Entonces, llevar el madero como alhaja, como joya, es pecado. Por ejemplo, la paloma de la paz. Estoy poniendo algunos ejemplos, sería mucho mencionarlos todos. La paloma de la paz. Bueno, este hecho fue literal y que simbolizó el Ruach de Yahweh cuando Yahshua hizo Tevilá por Yohanan el inmersor. Bueno, este símbolo siempre fue torático. Desde la experiencia de Noaj o Noé, cuando envía una paloma, ¿te acuerdas? Y la paloma que te acabo de mencionar que se posa en Yahshua. Pero escuchen bien esto, pero no fue sino hasta el año 1949. Escuchen bien, en un Congreso Mundial por la Paz. Hay gente que dice, cuando digan paz y seguridad, ¿saben de cuándo que se vienen haciendo congresos por la paz mundial del mundo? Todo esto. Pero también en Jerusalén se hacen. Así que hay que poner mucha atención. En un Congreso Mundial por la Paz, después de la Segunda Guerra Mundial, se usó por primera vez la paloma como símbolo de la paz mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién fue el creador de esta paloma? Pablo Picasso, en el año 1949, quien hizo un símbolo de la paz pintando una paloma blanca y se hizo mundial.
Todo el mundo tipifica la paz mundial con una paloma. Pero no solamente el mundo, las iglesias. Tú ves iglesias con palomas volando para todos lados, con un olivo en el piquito o en la patita, y iglesia tanto, congregación tanto, la paloma de la paz, tipificando algo, ¿no? Otros las ven en visiones por aquí, por allá, y etcétera. En fin, ¿y sabes cuál fue el discurso de Picasso cuando le tocó hablar? Porque él era un invitado en relación a ser un símbolo de la paz mundial. Lo que más hizo fue hablar de Pablo Neruda, que era perseguido en ese tiempo por el gobierno chileno radical, en ese tiempo de Gabriel González Videla. ¿En serio? Sí, pues ahí está el símbolo de la paz, creado por un pintor español, cuyo discurso fue básicamente referido a Pablo Neruda. Y uno dice, bueno, y para que veas lo que se provoca en el mundo, cómo fluyen todas estas cosas y que de pronto uno las toma como tan santas y no lo son tanto. Su trasfondo es netamente secular, mundial, social, político, humano netamente, ¿vale? Otra cosa que también se tipificó mucho, y no sé si hasta yo creo que tú lo hiciste, y en tu ventana tenías pegado un pescado. ¿Tenías en tu ventana un pescado? No puedes decir que no. Yo sé que sí. Un pescado que decía ictus. O lo tenías en la ventana o en la puerta. Bueno, el pez, este símbolo es propio de la era apostólica, donde los mismos seguidores del Mashiach vieron milagros de multiplicación de peces. Y según datos históricos, lo usaron como símbolo para reconocer mutuamente si eran hermanos en la fe o no. Entonces, esto es historia. Dicen que un creyente en Yahshua, cuando se encontraba con otro, con el pie dibujaba una raya curva, y si el otro también era creyente en Yahshua, dibujaba otra línea curva desde su perspectiva, formando el pez. Bueno, y así demostraron si eran hermanos en la fe o no. Pero ¿cuándo surge este tema del pez con fuerza? Eso fue en el año 60, que resurgió el uso del pez cristiano como símbolo de la fe, de religión, de provisión y hasta de multiplicación. Bueno, pez en griego significa ishtuk, y que simbólicamente significa Jesús Cristo, el Hijo de Dios es Salvador. Obviamente, el hecho de que venga del griego y que tenga esta connotación me indica que esto básicamente es parte de la tradición y costumbre del cristianismo del siglo en que se fundó, básicamente la religión cristiana, y no necesariamente algo torático, aunque la historia registra que potencialmente eso ocurrió, en fin. Pero podríamos mencionar muchos más, y todos tienen un trasfondo histórico, sea cierto o quizás no. Y no solo es simbología pagana cristiana, sino también simbología escritural, como la que te acabo de mencionar, y que no está vigente actualmente, ni para usarla, ni para mirarla como instrumentos santos para la edificación de la espiritualidad de alguien. No, en absoluto. Pero también existe la simbología judía, de la cual hay que tener también cuidado. El punto es que ninguno de ellos debe ocupar un lugar en el corazón como objeto de culto y adoración, tipificando, simbolizando o interpretando a Yahweh y a Yahshua. Ninguno, pues no necesitamos tener una imagen, una figura, un soporte de fe o un apoyo visual para creer, temer y obedecer a Yahweh. Nos basta conseguir a su Hijo Yahshua. Nuestra fe será una fe viva entonces, en la medida que obedecemos sus mandamientos. De esa forma, mis amados hermanos, cumplimos mandamiento, pues aún está escrito, no te harás imagen de nada, ni de lo que hay arriba en el Shamaín, ni de lo que hay acá abajo en la tierra. ¿Ok? Pongan atención a esto. Mientras más rápido salgamos del error acerca de las escrituras mal interpretadas y de creencias falsas, más rápido vendrá la revelación del Ruach para que podamos vivir esta hermosa vida que nuestro Adón Yahshua ganó para nosotros. Y en la medida que estudiemos las Escrituras, leamos las Escrituras,
hagamos el intento por hacer de nuestra investigación algo productivo. Es decir, tomemos información, la comparemos. Si es difícil, busquemos ayuda, porque por algo Yahweh instruyó a Morehim o a maestros para que pudieran ayudarnos y salir de errores. La única forma de poder corregir es detectar el error, es reconocer el error para poder rectificarlo. De otra manera, eso sería imposible. Como te digo, mientras más rápido salgamos de todo aquello, más rápido vendrá la revelación y más rápida y espontánea será nuestra transformación en nuevas criaturas. Mis amados Ejima, espero que este sencillo estudio haya sido aclaratorio para muchos, sobre todo para aquellos que están despertando a la Torah. Nuestro único afán es poder exhortar y poder dar los nutrientes necesarios y básicos, así como lo fue con nosotros, contigo también, para conocer lo hermoso que es Yahweh, lo maravilloso que es su Torah y lo asombroso que es su Hijo, ¿vale? Un abrazo para todos. Estén orando por nosotros, estamos orando por ti también nosotros y deseamos que hagas lo mismo, ¿vale? Un abrazo para todos, que disfruten este hermoso y maravilloso Shabbat. Shabbat Shalom.